Se lo vamos a preguntar a Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buen mediodía. Luis Bremer lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Primero, Cristina se dedicó ayer a aclarar la situación de la elección de Massa como candidato de unidad hacia adentro del kirchnerismo, además de explicarlo hacia afuera. Perdón que se me cortó. Cristina, sí. Ayer cuando estuvo en el Aeroparque, en un acto verdaderamente muy emotivo, se dedicó también a explicar puertas adentro del kirchnerismo el porqué de su decisión. No, lo explicó públicamente y me parece bien para que todos entendamos cuáles fueron las razones por las cuales se definió que Sergio Massa sea nuestro candidato, de síntesis de los principales factores del Frente de Todos. Explicó que efectivamente se iba a una PASO, el candidato hubiese sido otro, hubiese sido Guado de Pedro, que expresa, si querés, un kirchnerismo más tradicional, más clásico, pero que la mayoría, o la grandísima mayoría de los distintos referentes políticos e institucionales con funciones de gestión del kirchnerismo, del Frente de Todos, más que de lo que entonces era el Frente de Todos, a la Unión por la Patria, no estaban de acuerdo en tener en este contexto, en estas condiciones, una PASO general en ese marco, en las provincias, etcétera, y por eso se definió a Sergio, que es nuestro candidato, Agustín Rossi, el resto de los candidatos legislativos, y en la provincia de Buenos Aires, Axel, y nosotros ya estamos arrancando la campaña. Por nuestra parte va a ser una campaña muy por la positiva, me animo a decir, porque hemos hecho tanto y tenemos tanto para mostrar que ni siquiera vamos a tener tiempo para discutir proyectos ni propuestas de otros candidatos. Vuelvo a Cristina, Carlos, para preguntarte si de alguna manera, más allá de que explicó claramente qué pasó para que el candidato de la unidad sea Sergio Massa, si a la vez también no es oportuno que ella no haga una, lo pongo entre comillas, bendición personal a un candidato o un precandidato a presidente de la Nación, habida cuenta de la última elección personalísima de Cristina, que fue Alberto Fernández. Si no le permite a ella también correrse en un momento y decir, es el candidato de todos, no es mi candidato. No, es que es así. Obviamente, más allá de que ella lo haga puntual y personalmente en público, es un candidato de todo el frente y Cristina forma parte sustantiva como conducción de ese Frente de Todos. Yo creo que Sergio expresa una síntesis de todas estas discusiones, que es un compañero que en un momento muy complejo de la Argentina, como fue el año pasado, cuando renunció intempestivamente el ministro Guzmán, estuvo a la altura de las circunstancias, se hizo cargo de la situación, evitó una situación que podría haber sido trágica en la Argentina, porque recuerden ustedes que el año pasado la oposición estaba diciendo que había que llamar a Asamblea Legislativa, que el actual gobierno no terminaba, y Sergio fue capaz de estabilizar esa situación. Todavía hay un montón de desafíos en la Argentina que tienen que ver con la distribución del ingreso, con la inflación, con seguir discutiendo los acuerdos firmados por Macri con el FMI. Sergio está trabajando en ese sentido y nos parece de esa forma que es un excelente candidato, que además tiene esa responsabilidad actual, no solo hacer campaña, sino seguir trabajando con las cuestiones económicas en la Argentina. Carlos, Sandra y Helka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar cómo se recibe en las bases en la provincia de Buenos Aires la sorpresa, porque todavía, ahora pasaron un par de días, pero hubo mucha sorpresa el viernes, y por el otro, ¿cómo va a ser la campaña de ustedes? Vos sos el que aportó el Clio, ¿no? El famoso auto. Sí. ¿Con que recorrieron la provincia? Sí, más allá del Clio, expresaba algo el Clio, que era una forma de hacer política de mucha cercanía, muy permanentemente en el territorio, recorriendo, conociendo las necesidades. Ahora, a eso se le sumó que no solo, obviamente, conocemos las necesidades del pueblo bonaerense, sino que empezamos a dar un camino de solución para todos los déficits estructurales que tiene en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un programa de gobierno, de obra pública, de educación, de salud, de seguridad, en ese sentido, que lo venimos implementando y que en su momento, cuando lo lanzamos, a diciembre de 2021, lo lanzamos como un plan a 6 años, independientemente de la eventual candidatura a la reelección de Axel. Nosotros siempre sostuvimos que los problemas estructurales de la provincia no se pueden solucionar en un solo mandato, mucho menos si en el medio tuviste 2 años de pandemia que te obligó a
a reorientar recursos, reorientar acciones de política, y por lo tanto nosotros planteamos un programa con políticas de Estado que tienen que ser mantenidas en el tiempo para dar solución a esos déficits. Así que eso va a ser nuestra campaña, poniendo en valor la gestión y nuestro plan de trabajo para que se siga consolidando y para que sigamos solucionando los problemas de los bonaerenses. Va a ser una campaña de muchas, más allá del Clio, ¿no? Porque hoy sería poco creíble que el gobernador ande en un auto destartalado por la provincia. Claro. Ya sería una cuestión de marketing, y nunca fue una cuestión de marketing el Clio. Así que el Clio sigue circulando porque es mi auto personal, pero tampoco sería una irresponsabilidad, además. Seguro, era una herramienta de ese momento. Sí, claro, que hoy no tiene ningún sentido. Pero bueno, va a tener el mismo espíritu, mucha cercanía, mucha recorrida permanente por el territorio. Es lo que estamos haciendo en gestión también, ¿no? Bianco, ¿Kicillof fue una de las alternativas a proponer como precandidato a presidente de la Nación? Mira, hubo, sobre todo en los medios, en los diarios, hubo mucha reverberancia de esa situación. En principio, Axel nunca se lo planteó en esos términos, a pesar de que Axel estaba dispuesto a hacer lo que la fuerza política definía, pero tampoco hay que... yo creo que lo que se tomó fue una decisión de candidaturas de manera integral. No es que las candidaturas se definen una por una sin mirar el resto, sino que se mira un contexto general de qué es lo que conviene para nuestro frente político, y creo que, bueno, esta síntesis a la que se llegó con Sergio en Nación, con Axel en provincia, con el compañero Máximo en diputados, con Guado en senadores, expresa bien, además, las mayorías, las composiciones de nuestro frente político, y bueno, ahora es esta definición que hay que salir a ponerla en valor, a militarla. Voy a conectar dos temas. Sí. Quiero que me ayudes a pensar. Por un lado, la vicepresidenta de la Nación habla claramente de que la deuda pendiente desde el 2019 es la distribución del ingreso. Sumaría también en un campo laboral tan asimétrico, donde tenés una parte regulada y acompañada por distintos referentes gremiales que pelean el ingreso de los trabajadores, y otra parte empujada hacia lo autónomo o el monotributismo, y muy por detrás la economía social y la gente que hace changas y sobrevive. Pero la redistribución del ingreso es un condimento que queda como al pendiente de un posible segundo mandato. Y a la vez, ayer, lo cual me parece perturbador, porque la vicepresidenta da cuenta de un paper del FMI donde muestra que el propio FMI alerta que uno de los condimentos de la inflación actual es justamente la rentabilidad, por momentos pornográfica, de las empresas que tampoco hacen una redistribución por escalas de parte de ese rinde que tienen a fin de mes o a fin de año. Entonces digo, los mismos que se están quedando con todo son los promotores aparentemente de una inflación que los que más padecen son los que están más abajo de la escala. Y bueno, la verdad que lo explicaste muy bien. Lo particular, si querés, en este caso, es que sea el Fondo Monetario Internacional quien lo demuestre a través de datos fehacientes a nivel mundial. Efectivamente, cara y contra cara. Por un lado, la cara es que las empresas en Argentina están ganando más dinero que nunca. Es en general lo que sucede en un proceso inflacionario, además, en donde las empresas remarcan y los salarios después se van ajustando, pero se van ajustando por detrás, todo el tiempo corriendo por detrás de los precios. Eso es el fenómeno que explica que justamente las empresas estén hoy explicando cerca del 60% o reteniendo, quedándose, apropiándose del 60% del valor que se genera en la economía argentina, y que los trabajadores solo se apropien del 40%. Bueno, me parece que es el principal desafío del próximo gobierno, establecer las políticas económicas, las medidas como para equilibrar esa distribución del ingreso más a favor de los trabajadores, y bueno, con ganancias razonables, pero que no sean ganancias extraordinarias. Sandra, ¿cómo ves el corrimiento a la derecha que está haciendo la oposición? No solo en lo discursivo, sino que Morales, que es precandidato, está reprimiendo en Jujuy, modificando la constitución provincial. Mira, Axel lo dijo muchas veces. Él dice que la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto. Y ese proyecto es un proyecto de ajuste, es un proyecto de quita de derechos, y que solo cierra políticamente y socialmente con represión. Pero ¿qué es exactamente lo que hicieron Macri en Nación y Vidal en la provincia de Buenos Aires, o inclusive con persecuciones de representantes sindicales, de representantes de organizaciones sociales? No es ni más ni menos que eso.
La única diferencia que hay acá, que yo lo creo algo positivo para la sociedad, para el pueblo argentino y para el pueblo bonaerense, que ahora están diciendo que lo van a hacer. No, ustedes recordarán cómo fue la campaña de Macri y de Vidal en el 2015, que decían que iban a seguir con todo lo bueno que tenía el kirchnerismo, pero iban a mejorar todo. Eliminar el impuesto a las ganancias, recordemos, se terminó sumando más de 1.300.000 laburantes. El 82% mínimo vital y móvil, que iban a aumentar los salarios de los docentes, etcétera. Después hicieron todo lo contrario. Bueno, hay dos cosas positivas en vista de esta elección, que la gente ya sabe lo que hicieron, en primer lugar, y que ahora lo están diciendo, que van a venir a ajustar todo, a dinamitar todo, a semidinamitar todo, a prender fuego el Banco Central. Bueno, es toda una agenda de destrucción. Yo lo llamo una agenda de destrucción y de quita de derechos. Por el contrario, en nuestro frente político, en Nación y en Provincia de Buenos Aires, es una agenda de construcción y de sumar derechos. Ayer, bueno, es nuestro eslogan aquí en la Provincia de Buenos Aires: derecho al futuro, derecha o derecho. Y ayer lo dijo también muy bien el ministro de Economía, nuestro candidato a presidente, Sergio Massa. Vienen por nuestros derechos, nosotros vamos a gobernar para garantizar cada vez más derechos. Vamos a ese punto porque para garantizar derechos hace falta caja. Lo hablo brutalmente respecto de esto, y el FMI, que se sabe hacer bastante el desentendido cuando le conviene y es muy tiempista para apoyar o no a determinado momento político a algunos candidatos, como lo ha hecho con Macri, por ejemplo, en el 2019, hoy por hoy está jugando un poco al secretismo o al tiempismo respecto de si le facilita a la Argentina una ventana de oxígeno para que pueda empezar a levantar su actividad económica el año que viene, porque ya la sequía quedó atrás, algo que impactó de fuerte en las cajas públicas. Hoy por hoy no se define. ¿Se espera una noticia del FMI, por lo menos promisoria, para este tiempo que está transitando el país, o no? Mira, yo no conozco esos detalles. Yo soy funcionario de la Provincia de Buenos Aires. Sé que Sergio está trabajando muy bien, que ha llevado adelante muchísimas negociaciones, él y todo su equipo, en el último tiempo, y lo que creo en términos políticos, porque esta es una discusión política, fue un préstamo político que le dieron al gobierno de Macri para que termine, para que pueda terminar. Se lo dieron, lo confesaron varios funcionarios nacionales y funcionarios del FMI, que fue un préstamo que le dieron a la Argentina para que Macri reelija, y ni así pudo reelegir porque fue tan desastroso el gobierno que obviamente por un préstamo del FMI nadie iba a votar una lista después de todo lo que habían hecho. Lo que sé es que Sergio se está haciendo cargo de la situación, lo está negociando, y que el FMI ahora sí también debería tener una señal política hacia un proceso que está tratando de ordenar todo ese desastre en el que el FMI fue absolutamente responsable, o por lo menos corresponsable. Ahora es curioso, ¿no?, que los mismos que instalaron el cepo, porque hay que volver a recordar que el cepo lo instalaron en el gobierno de Macri, hay que volver a decirlo porque mucha gente tal vez lo olvidó, ahora prometen levantarlo. Pero es curioso, ¿no?, porque el mismo Larreta, que dijo en un momento, el que dice que levanta el cepo inmediatamente miente, él mismo a las 3 semanas dijo, apenas asuma, en caso de que asuma, levantaría el cepo. Entonces uno se encuentra con una contracción del discurso, con unos dobles flip-flap, viste, como en el circo, respecto de propuestas que a la vez desdicen el propio discurso de quien las promueve. Sí, mira, y por un lado también, lo decía Ángel el otro día, creo que a veces hay una suerte de maratón o de competencia olímpica de quién se corre más a la derecha. Me parece que está pasando eso en la oposición. Se están concentrando sobre el voto duro de la derecha, porque creo que eso les va a permitir a las distintas listas ser triunfante en una PASO. Probablemente después se entrene un poco, se suele decir eso, pero efectivamente todo el tiempo están desdiciéndose. Yo creo que también es consecuencia de gobernar o hacer política a través de focus group, deben haber hecho algún focus group que le decía que había que decir esto, y lo salen a decir sin importar lo que dijeron la semana pasada. Bianco, tengo 10 segundos, 10 segundos y una síntesis absoluta de su desempeño. ¿Massa le suma más oportunidades a Unión por la Patria para ganar en las próximas elecciones? Sí, por supuesto, porque Sergio es un gran candidato, es un funcionario que viene haciendo muy bien las cosas, que tiene una historia política, que hemos tenido algún desencuentro, hemos tenido matices, pero hoy está firmemente como candidato de nuestro frente, y creo que puede sumar también votos de otro sector que quizá no votaría al kirchnerismo más duro.
Carlos Bianco, gracias por estos minutos. A ustedes, a ustedes.